Programación orientada a objetos. Técnicas fundamentales, Microsoft Foundation Class. Imagine, en función de todo lo que hemos visto, que alguien se tomara el trabajo de diseñar todo un conjunto de clases que yo pudiera utilizar y que yo pudiera heredar, listo para utilizarlas en mis aplicaciones. Las Microsoft Foundation Class son un entorno de trabajo, son toda una jerarquía muy amplia y muy completa de clases que encapsulan muchos de los aspectos elementales de la API de Windows dentro de sus clases. Las Microsoft Foundation Class básicamente fueron diseñadas para poder trabajar en aplicaciones de escritorio. No son utilizables en lo general para poder realizar aplicaciones web. Sin embargo, a pesar de esta limitante, son un buen ejemplo porque muchos de los entornos que existen hoy en día poseen algunas de las características que presentan las Microsoft Foundation Class. Estas están diseñadas para ser heredadas utilizando y especializando los controles, es decir, funcionan como clases base para que yo simplemente las tome y comience a trabajar con ellas. Su ámbito de acción va desde Windows 98 y siguen siendo operacionales para Windows 10. Tienen pleno soporte para cualquiera de los sistemas operativos en medio y soportan prácticamente todas las características que el sistema operativo en cuestión soporte. Por ejemplo, para Windows 7 sin ningún problema soportaban las transparencias. Para Windows 10 siguen siendo perfectamente funcionales y yo puedo diseñar aplicaciones de escritorio. Claro, en este momento usted puede pensar, las aplicaciones de escritorio ya no son útiles, ya nadie diseña aplicaciones de escritorio. Y tal vez debemos detenernos un momentito para este tema. ¿Realmente no existen aplicaciones para escritorio? Piense simplemente en Word, piense en Excel, piense en PowerPoint, en donde si bien yo tengo las aplicaciones que son específicamente diseñadas para la nube, lo cierto está en que la mayoría de nosotros nos sentimos muy cómodos trabajando en aplicaciones diseñadas específicamente para el escritorio. iTunes también es una aplicación 100% para escritorio, no está pensada ni ha sido diseñada para ser manejada en la web. Los quemadores, las aplicaciones que me permiten a mí quemar discos o que me permiten realizar imágenes o las de edición de video y en general casi todas las aplicaciones que son realmente importantes se utilizan utilizando aplicaciones de escritorio, no aplicaciones web. Así que si nos detenemos tantito a pensar en eso, entonces veremos que realmente todavía siguen siendo muy funcionales. De hecho, Microsoft intentó eliminarlas en la versión 2012 y por petición de los usuarios, por petición de la misma industria, tuvieron que reincorporarlos en Visual Studio 2012 y continúan perfectamente vigentes a la fecha. Las Microsoft Foundation Class están basadas en una arquitectura vista controlador modelo. ¿Qué significa esto? Bueno, tratamos nosotros de separar lo que es propiamente lo que ve el usuario de aquello que controla la vista del usuario, de aquello que es propiamente el modelo de la aplicación. Y es muy importante tener claro que estas tres capas son completamente diferentes y tienen sus propias utilidades y por alguna razón muy válida, sí es un modelo muy exitoso a la fecha. Pensemos en Angry Birds. Si yo tengo un videojuego como este, el juego funciona lo mismo en una tableta, en una Surface, funciona en un iPad, funciona en mi computadora y funciona en Android o en mi celular con un iPhone, con iOS. En todos los casos, la vista es lo que el usuario es capaz de ver. No es lo mismo presentar un círculo en el navegador que en iOS que en una PC. Los métodos para poder invocar a una figura son completamente diferentes en cada uno de estos sistemas operativos.
La manera como los eventos se controlan, es decir, la manera como yo detecto el ratón, si es que existe ratón, porque en iOS no existe ratón. Si yo presiono, bien puede ser un simple pulso, puede ser un tap, puede ser un clic de un ratón, puede ser presionar la barra de space. Todo eso queda gestionado por una capa llamada de controlador, la cual determina qué es lo que significa las acciones del usuario. Estos, a su vez, mandan llamar propiamente a lo que es el modelo, y el modelo es lo que tiene las reglas del negocio, es lo que me determina que mi pajarito salga volando, cómo se va a curvar, si es gravedad plana, si es gravedad en un planeta, si es una gravedad que está influenciada porque el pajarito da una zambullida en los mundos acuáticos, etcétera, etcétera. Todo esto forma parte del modelo y esta capa es la que se ocupa de todas las reglas. Pensemos entonces que un videojuego moderno tiene un modelo que se encuentra en la parte de atrás, y para cada una de las plataformas lo único que tenemos que cambiar es el controlador y la manera como presentamos la información. De esta manera nosotros nos desligamos completamente la lógica del programa con la manera como el programa se presenta ante el usuario. Podemos verlo de esta otra forma. Yo tengo un determinado documento que mentalmente tal vez yo lo elaboré a través de texto, y podría ser la especificación de un conjunto de funciones o de un conjunto de gráficas para alguna cosa. La información de este documento la puedo presentar en modo texto, como los datos que yo introduje originalmente, o en modo gráfico, tal vez las estadísticas, las gráficas, las ponderaciones, las medias, cualquier cosa visible, gráfica, del que interprete los datos que fueron escritos en modo texto. Sea la vista de gráficos o sea la vista de texto, ambas formas en que el usuario lo ve provienen de un solo documento base. No puedo yo generar una vista que tenga ahí almacenados los documentos, la información que genera cualquiera de las dos vistas, porque entonces estaría yo amarrando la vista y los datos al mismo objeto. El paradigma orientado a objetos, por otra parte, es una nueva forma de pensar que utiliza, por una parte, la programación orientada a objetos, es decir, aquella que me permite hacer responsables a entidades muy específicas, que me permite encapsular la información, que me permite tener todo el manejo de responsabilidades allá en los distintos objetos de mi sistema, mientras que la programación orientada a eventos se enfoca a resolver la pregunta: ¿cuándo suceden las cosas y qué debo de hacer cuando estas acciones se ejecuten? Para tratar de ser prácticos, un evento es cualquier cosa que tenga interés para el sistema operativo. Hacer un clic es un evento, minimizar es un ejemplo, el tic-tac del reloj es un ejemplo, que llegue un carácter por un puerto es un evento, y en general todos los programas están recibiendo la notificación de lo que está sucediendo al sistema operativo, de lo que el sistema operativo está detectando que es importante, para poder entonces informarlo a las aplicaciones y que éstas reaccionen. La aplicación Spy es una aplicación que me permite visualizar todos los eventos del sistema o mostrar los eventos que sucedan en una aplicación en particular. Forma parte de la suite del Microsoft Visual Studio. En este momento yo estoy marcando la casilla, todas las del sistema, para que nos dé un seguimiento a todos los mensajes que se están generando en mi equipo en este instante. Podemos observar que el reloj está funcionando a través del WM Timer, que es un mensaje Windows Message Timer, y que está recibiendo información de que deben de suceder determinadas cosas. Cuando yo muevo el ratón, el sistema genera un conjunto de mensajes asociados con el ratón. Si yo lo paso sobre cada uno de estos elementos, observemos que suceden cosas. Mover la ventana también provocará muchos mensajes. Así, sin mayor problema, ahorita ya logramos generar más de 6,000 mensajes en el pequeño periodo de tiempo en el cual estamos trabajando. Usted puede tranquilamente en casa ejecutar el Spy, solicitar que se ejecuten el desplegado de todos los mensajes, maximizar, minimizar y observar qué es lo que sucede en cada uno de estos procesos. El modelo de programación orientada a eventos lo que hace es lo siguiente.
Detecta para cada uno de los dispositivos que puedan generar un evento, inclusive no son dispositivos físicos, sino pueden ser dispositivos lógicos como los controladores o como un programa. Cada uno de estos dispositivos genera un evento. Por ejemplo, el ratón genera, entre otros eventos, el pulsado del botón izquierdo, el pulsado del botón derecho, el pulsado del botón central, hacer rodar la rueda central, hacer un clic sencillo es un evento, hacer un doble clic es otro evento. Es más, tiene el nivel de detalle de que cuando yo pulso el botón izquierdo se genera un mensaje y cuando lo suelto se genera un evento diferente. Lo mismo es cierto para otros dispositivos, como puede ser la introducción de un CD dentro de la unidad o pulsar una tecla. Windows inclusive me notifica cuando estoy pulsando una tecla y cuando suelto una tecla. Cada pulsación genera dos eventos diferentes. Estos eventos entran dentro de un bucle de procesamiento de mensajes que cada programa Windows tiene internamente. El programa arranca y después de inicializarse y cargarse en memoria, entra en este bucle de mensajes en donde continuamente está preguntando: ese evento es de mi incumbencia, ese evento es de mi incumbencia, ese evento es de mi incumbencia, y si es de su incumbencia va a una función y esa función procesa lo que se tenga que hacer dentro de mi programa Windows. Cada vez que termina de ejecutar el procesamiento de un evento, el programa entrega el control una vez más a Windows, el cual va a permitir que este bucle de procesamiento se ejecute para todas y cada una de las aplicaciones del sistema. Las Microsoft Foundation Class son una muy amplia gama de clases que manejan una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, aquí tenemos que todos los objetos provienen de una clase única que se llama CObject. Esas se heredan hacia, por ejemplo, la clase SetWindow, la cual contiene paneles, herramientas, controles de animación, botones, los cuales pueden ser botones con mapa de bits, pueden ser botones sencillos, botones para color, cajas de combo, cajas de lista, controles para el calendario, controles de edición rica, cajas estáticas, pestañas de tabulador, etcétera, etcétera, etcétera. Para cada uno de los elementos gráficos nosotros tenemos una clase que me permite a mí controlarla y todos los eventos asociados a ella. Por otra parte, una aplicación tiene varios elementos. Nosotros tenemos la barra de título, que todos conocemos, probablemente tengan una barra de menú y bajo ella una barra de herramientas, aunque en las aplicaciones modernas, bueno, estas dos son intercambiables. La barra de estatus ya no está de moda, sin embargo algunas aplicaciones todavía la conservan, incluyendo Word y Excel, y por supuesto la ventana de vista, que es donde se ejecutan mis aplicaciones propiamente. Tanto la ventana de herramientas como la barra de status como la ventana de vista son todas aplicaciones hijas de la gran ventana que es la que realmente está haciendo que funcione todo esto, la gran integradora. Dentro de la programación en Windows tenemos varios tipos de proyectos, programas de Windows de escritorio, programas basados en cajas de diálogo que son completamente diferentes. Puedo programar inclusive aplicaciones que no se ven, sino más bien son programas de utilería llamados bibliotecas de enlace dinámico, y estas bibliotecas de enlace dinámico lo que permiten es dividir la aplicación en segmentos más pequeños para no tener que cargarla toda dentro de la memoria, sino irla cargando conforme se vaya requiriendo. Dos son las clases más importantes: la ventana, que está controlada por la clase SetWindow, y la caja de diálogo por la clase CDialogX. Se proporciona la documentación para que usted, con toda la confianza del mundo, vaya y visite esas ligas. Si no fueren de la versión que usted tiene, ahí mismo dice hacia dónde se pueden dirigir para acceder a la documentación más reciente para la versión que usted esté manejando. Por ejemplo, la clase Window contiene varios métodos ya preconstruidos, están hechos por Microsoft y se me proporcionan para que yo herede directamente desde ese Windows y yo trabaje modificándolos y especializándolos conforme a mí me convenga. Uno de los métodos es OnPaint, que es cuando se pinta una ventana. Otro método es OnWindows Post Changing, cada vez que una ventana cambia de tamaño, porque se maximiza, porque se minimiza, porque se restaura, porque el usuario está cambiándolo de tamaño, arrastrándola por una esquina o por la parte de arriba o por la parte de abajo, se genera un mensaje OnWindows Post Changing.
Esto es para avisarle a la ventana que está cambiando el tamaño y que tome las acciones necesarias. Por ejemplo, reescalar el contenido, reposicionar el contenido o impedir inclusive el cambio del tamaño o de posición de la ventana. getClientRect es utilizado para obtener el tamaño actual de la ventana expresado en píxeles. Con esto yo puedo preguntarle a cualquier ventana cuál es tu tamaño. Y es que tenemos que recordar que como las aplicaciones se ejecutan en distintos dispositivos, nosotros no sabemos cuál es la resolución del dispositivo de la plataforma en la que me estoy ejecutando. No es lo mismo la pantalla de un celular que la pantalla de una tablet que la pantalla de una computadora. Por eso siempre estoy obligado a preguntar cuál es el tamaño de mi área cliente. Y por área cliente entendemos el área donde yo me estoy ejecutando, que era el pequeño rectangulito que veíamos hace un momentito. Invalidate le ordena a Windows que repinte toda la pantalla, toda la ventana cliente, marcándola como una región no válida. Para Windows, las ventanas son responsables de pintarse a sí mismas. Si un objeto se coloca encima de mi ventana, el objeto no es responsable por guardar la información que yo estoy desplegando. Él no es responsable por ocultarme, sino que una vez que él se quite encima, entonces yo, al volver a ocupar toda la pantalla, tengo la obligación de restaurar mi contenido. Windows posee un conjunto de objetos embebidos, o dicho de otra manera, Windows es la agregación de varios objetos que le pertenecen de manera nativa. CDC es un objeto en donde yo pinto cosas y está asociado definitivamente a la pantalla. CPaint es lo mismo, solo que para una ventana de diálogo y solamente se envía por parte del sistema operativo dentro del evento onPaint. Y CClientDC es un objeto en donde se pintan cosas pero no se muestran en pantalla. Esto puede sonar un poquito extraño, pero nosotros tenemos que recordar que a veces la renderización de una pantalla puede durar mucho tiempo. Y si dura mucho tiempo, no vamos a hacer que nuestros usuarios pierdan el tiempo o vean parpadeos o vean que se va dibujando lentamente nuestra pantalla, sino que la vamos dibujando en un buffer. Y cuando la pantalla esté realmente lista, entonces la mandamos a la pantalla física. En este momento tenemos que pensar que Windows, como se ha comentado en otras ocasiones, es un administrador de los dispositivos de hardware y no permite que yo acceda directamente a los dispositivos si no es a través de tu intercesión. Para pintar la pantalla yo tengo que pedirle a Windows que pinte un píxel. No puedo pedirle directamente al hardware que pinte un píxel a menos que Windows se entere. Por esa razón yo necesito utilizar las clases CDC, CPaint o CClientDC dependiendo de lo que yo necesite de la aplicación específica y a través solamente de su intercesión. Cuando yo creo una aplicación con las Microsoft Foundation Class, se crea toda una estructura de clases. Yo tengo una aplicación que es heredada desde Windows Application. Esta aplicación, cuando yo la genero, la bautizo con un nombre. Por ejemplo, My Dialog Application. Entonces aquí yo tengo la clase que hereda directamente de la aplicación. Esta aplicación es la que se encarga de cargar propiamente la aplicación en pantalla y hacer que ésta funcione. Si es una aplicación de diálogo, entonces la clase CDialogX, porque es una clase extendida y que posee más funcionalidades que las primeras que se obtuvieron cuando se diseñó las Microsoft Foundation Class. Esta funciona como clase base y cualquier diálogo que herede debe de hacerlo desde esta clase y por default va a cargar un conjunto de métodos. OnInitDialog, el cual va a ser invocado cuando la ventana se está intentando pintar por primera vez. OnSysCommand, el cual se va a ejecutar cada vez que exista un evento que sea de interés muy importante para la ventana. Por ejemplo, cuando estoy intentando cerrarme, cuando el usuario me ordena cerrarme. OnPaint, cada vez que yo recibo una solicitud por parte de Windows para que yo refresque el contenido de mi ventana.
Esto no va a suceder siempre, ni va a suceder cada cierto tiempo, a menos que yo así lo determine. Sin embargo, Windows, que es quien administra todo el dispositivo de salida, sabe cuando otra ventana me ha ocultado, cuando estoy cambiando de tamaño, cuando me están solicitando maximizarme, minimizarme, iconizarme o cualquier otra acción que afecte el contenido directo. En tal caso va a generar un mensaje onPaint para que yo pueda procesar todo lo que sea menester para poder pintarme en pantalla. El flujo de los eventos es el siguiente. Windows, que le estoy representando aquí como una clase, solicita la ejecución de una aplicación, para ser específicos, de mi aplicación. Entonces, inicialmente el objeto es creado, por ejemplo aquí, de la aplicación que se llama Hola Dialog App, y creo un objeto que se llama DApp, mi objeto de aplicación. La clase aplicación entonces inicia su ejecución invocando al constructor de mi objeto. El constructor de la clase WinApplication, es decir, el padre, una vez que termina de inicializar todo lo que es la aplicación, entonces invoca a mi propia aplicación para que éste ejecute su propio constructor. Aquí, por ejemplo, voy a comenzar a determinar. Soy una ventana que es de caja de diálogo, perfecto. Necesito crear una toolbar, la creo. Necesito crear un menú, lo creo. Me va a asociar un icono, me voy a asociar. Necesito inicializar determinadas variables, necesito abrir un archivo, necesito leer mi configuración. Todo lo que se necesite hacer para poder crear el objeto propiamente de aplicación se va a ejecutar aquí, dentro del constructor, a nivel de datos estáticos. Luego viene una invocación a una función que se llama initInstance. Esta función se invoca cuando estoy creando propiamente también una instancia, y se hace así para que yo pueda ir controlando de a poco cómo van a ir iniciándose todos los elementos que yo creé en el constructor. Entonces, initInstance lo que hace aquí en este ejemplo es que invoca la ventana y invoca al constructor propiamente de la ventana de diálogo. Entonces observemos, Windows invoca a la clase base de la aplicación invoca a la clase hija de la aplicación, el cual, por ejemplo, dice voy a crear una ventana. La ventana entonces es creada y se invoca al constructor de la ventana específica de la que yo voy a ver frente a pantalla. Cuando termino, se regresa el control a la clase hija de mi aplicación, se regresa el control a la clase padre de aplicación y se regresa el control a Windows. En este momento, mi aplicación queda completamente desentendida y es Windows quien toma el control de la computadora. En este momento, Windows puede decidir darle el control a cualquier otro objeto, a cualquier otra aplicación que exista ejecutándose. Y como existen muchísimas aplicaciones normalmente, entonces en algún momento yo recuperaré el control. Cuando Windows determina que ya está listo para que yo pueda continuar, entonces me envía un mensaje, Windows envía un mensaje a la aplicación initWindow, indicando que ya estoy listo para comenzar a preparar las acciones necesarias para que mi ventana se pinte. ¿Y esto qué podría significar? Que a lo mejor necesito yo ir cargando mapas de bits, necesito ir cargando información necesaria, y es en este momento el indicado para que yo, cuando recibo el mensaje de initWindow, la aplicación invoca el método onInitDialog de la caja de diálogo. Se ejecuta el onInitDialog y aquí yo comienzo a determinar. Voy a pintar controles, ok, tengo que decidir, ¿están habilitados o no están habilitados? ¿Cuál es el texto que deben de tener? ¿Cuáles son los valores iniciales que deben de tener las cajas, los combos, las listas o cualesquier otro elemento? Establezco mi propio icono y en cuanto termino de establecer todos los elementos gráficos y les doy un valor y características de visibilidad o de habilitaciones, regreso el control a la aplicación, regreso el control a la clase base de la aplicación y regreso el control a Windows. En algún momento más adelante ya estaré listo para comenzar a pintarme. Ojo, aún no he pintado el contenido de la ventana, solamente determiné cuáles son los valores que debe de tener cada uno de los elementos de la ventana. Así que tomo entonces el mensaje que me llega desde Windows, que es Windows Paint, se lo envía a mi aplicación la manda a la hija, que es la que vive en mi aplicación, y esta invoca el método onPaint de la clase diálogo. Es desde Windows que viene el argumento del CDC, es decir, de la clase que me permite a mí
gestionar propiamente lo que es el pintado de mi ventana. Es quien me dice el gestor de contexto en donde tú puedes pintar es tal. Tiene tantos colores y funciona de esta manera para tu aplicación. Desde otro punto de vista, ¿qué es lo que sucede? Inicia la aplicación. Inicio los objetos de C++, que no necesariamente son objetos de C, que no necesariamente son objetos de Windows. Comienzo a iniciar el estado de todos los objetos gráficos, pantallas, listas, combos, controles, mapas de bits, etcétera, 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 y entro en un estado de espera. Una vez que inicié todos los elementos gráficos que a lo mejor me pinté por primera vez, entro en un estado de espera y es aquí donde entro en el ciclo de espera de eventos. Cuando llegue un evento en la forma de un mensaje, on Paint, on Init Dialog o lo que sea, procedo entonces a procesar el evento y dependiendo de lo que se trate, yo voy a realizar, por ejemplo, una invalidación de una ventana, voy a pintar la ventana o puedo realizar alguna otra acción. Si el estado de espera, por ejemplo, me dijera, ¿sabes qué? Están ordenando el cierre de la ventana, yo pasaría al estado de destrucción de ventana y de ahí a destruir toda la información de los objetos de C. Si por el contrario, de lo que se trata es de que están llegando a algún tipo de información, entonces se pasa a un estado de captura de datos en donde yo puedo recibir teclazos del ratón, donde yo puedo decirte donde yo puedo recibir botonazos desde el ratón o donde yo puedo recibir, donde aquí por objetos de más, en realidad a lo que me estoy refiriendo es al modelo que controla mi aplicación. Recordemos que debe de estar separado completamente lo que es el modelo de lo que es la vista. Producción, Ernesto Peñalosa.